Listo. Bueno, muchachos, Eduardo, ¿cómo vamos con las evidencias? Hace ratico subí una, me quedaría faltando, creo que la del gráfico. Sí, es la del gráfico, la última que me hace falta. Ok. De todas formas, yo he estado calificando, no sé si ha revisado. Sí, yo estuve revisando Algunas hace de rato las que subí evidencias. yo estuve revisando las evidencias hace rato cuando subí las que me hacían falta, solo me queda faltando la del gráfico. Ok, listo, pero las que tenías ya están calificadas. Sí, ya están calificadas. Ah, perfecto, listo. Entonces, lo mismo que le estaba diciendo a Laura para hacer un recorderis. En este momento empezamos como la segunda parte de lo que es derechos fundamentales. Nos queda esta clase y la siguiente vamos a ver mecanismos de defensa, por decirlo así. Y hoy vamos a tener 4 evidencias para presentar. Vamos a tener un foro y 3 evidencias como tal. Y la próxima clase vamos a tener 2 evidencias, un foro y una presentación. Entonces, ¿para qué? No nos dejemos coger la tarde, porque ya la siguiente sesión terminamos. Les doy 8 días más para que presenten, se pongan al día, puedan hacer lo que deban hacer y finiquitamos. Solamente, digamos, si usted tuvo que repetir algún trabajo o alguna cosa, se lo habilito, ¿sí? Pero pues porque ya usted ya había subido la evidencia. Entonces, para que tratemos de ir subiendo las cosas, porque nosotros sabíamos que eran bastantes evidencias las que teníamos que subir. ¿Listo? Entonces, muchachos, en el día de hoy les voy a presentar la guía que vamos a trabajar. Vamos a mirar aquí. Por favor, me confirman si están viendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar dentro de la transversal que estamos viendo, vamos a mirar ya el punto número 3, que es reconocer el trabajo como factor de movilidad social, transformación vital, con referencia a la fenomenología y los derechos fundamentales en el trabajo. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Como tal, esta es la presentación general y ya vamos a entrar a la primera evidencia que tenemos. Entonces, la primera evidencia se llama mapa mental, violación de derechos del trabajo. Tengo una pregunta pequeñita antes de iniciar con esto. ¿Ustedes saben en qué consiste el derecho o qué es el derecho? ¿Cómo surgió el derecho? ¿El de los trabajadores? ¿Ni idea? Sí. Si ¿O no por qué estoy se mal, crean? creo que los derechos los crearon después que hicieron el manual del Código Sustantivo de Trabajo, creo. Pero pues dentro de, o sea, dentro de lo que han sido los derechos, como para hablar en general, ¿cierto? Los derechos, independientemente que sea el derecho laboral, el derecho civil, el derecho penal, ¿sí? Se hicieron con el fin o son como un conjunto de normas que nos dan como la posibilidad de que nos garanticen esas normas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Esos son los derechos y se crean conjunto de normas para proteger nuestros derechos, por decirlo así. Pero, ¿por qué se crean estas normas? O sea, ¿qué hace que el hombre genere estas normas?
¿Por qué creen que llegaron y dijeron, bueno, toca crear cosas? Laura, ¿por qué cree que se crearon esas normas? Laura quedó sin palabras. Bueno, les cuento, dentro de la hipótesis que tenemos y dentro de lo que yo creo, es que las normas, ese conjunto de normas que tenemos, se crea por una necesidad, ¿sí? ¿Una necesidad para qué? Para que esos derechos se cumplan. Es decir, que si yo voy a trabajar, a mí me paguen, ese es un derecho, que a mí me paguen, que yo tenga garantías laborales, que yo no vaya a trabajar más de las 8 horas que es, y si voy a trabajar más de 8 horas, digamos 2 horas más, sean remuneradas, que yo tenga un trabajo digno, un trabajo decente, pero se crean por esa necesidad de cumplir nuestros derechos, de que esos derechos no vayan a ser vulnerados. ¿Listo? Y, por ejemplo, en un pueblo chiquitico, 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 ¿quién lo puede salvar a uno? ¿A dónde puede ir uno y decir, buenas, mire, es que en el restaurante de doña Ivonne me contrataron, me dijeron que me iban a pagar esta vía y la otra, y hasta el sol de hoy y no me han pagado? Ya llevo 3 meses buscando a doña Ivonne y nada que me paga, nada que me paga. ¿Dónde pueden ir ustedes a pedir ayuda, a que los oriente en ese caso? Juan Camilo, buenas noches. Buenas noches, instructora. ¿Cómo está? Juan Camilo, ¿dónde cree que lo pueden salvar a usted si vive en un pueblo chiquitico y yo definitivamente no le quiero pagar? Personalmente no, o sea, viendo la situación que es ya como una zona más rural, donde es, digamos, más complicado encontrar, digamos, como una institución bien establecida, pues no se me ocurre mucho como un lugar. Bueno, y digamos que no fuera un municipio como tan chiquito, digamos uno término medio, ¿dónde podría ir uno como a decir buenas, auxilio? Según tengo entendido, el Ministerio de Trabajo y ellos como que realizarían una investigación sobre la situación. Bueno, entonces Juan Camilo ya me la puso muy grande. Entonces, generalmente el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Allá hay sitios donde uno puede decir, mire, me está pasando esto, y no es que ellos le vayan a entablar la demanda, pero sí le van a dar una ruta en donde usted puede llegar a entablar una negociación, porque lo que se busca es evitar demandas y poder llegar a acuerdos. Entonces, lo primero, desde el más arriba, sería el ministerio. Pero como no en todas las ciudades o municipios hay el ministerio, entonces, por ejemplo, en ciudades intermedias, podemos encontrar lo que se denomina la oficina de trabajo. Ella es una de los entes encargados para que uno llegue y diga, mire, me está pasando esto, esto y esto, y entonces ella le pueda decir, ah, sí, mire, podemos llamar al que era su jefe, podemos venir a hacer una conciliación, que él diga cómo le puede pagar o para cuándo le va a pagar. Aclaremos que en la oficina de trabajo no obligan al empleador, primero, a que vayan, y segundo, a que acepten las condiciones, porque si él dice que no tiene plata, pues dice no y no quiero negociar, y entonces ahí sí nos vamos a otro ente. Puede ser una acción de tutela, puede ser una demanda laboral como tal, pero como tal lo primero que hay que hacer es llegar a una conciliación. Si usted está en un pueblito más pequeñito que no hay oficina de trabajo, tenemos algo que se llama la personería. Y en el 90-95% de los municipios colombianos,
existe una personería o, en su debido caso, una defensoría del pueblo. Tanto la personería como la defensoría del pueblo lo pueden asesorar a usted para que, si le queda cerquita la oficina de trabajo al municipio donde usted está, para que se enrute para allá. Si no, ellos pueden llegar a trabajar como conciliadores, ¿sí? Y ayudarlo a usted para llegar a un acuerdo con su jefe. Si dado el caso no, ellos tienen la potestad de poder hacer un derecho de petición, una acción de tutela, y entablárala. Ahorita les voy a contar cómo se maneja ese tipo de cosas. Pero como tal, quienes nos pueden salvar, entonces desde más pequeñito hasta el más grande, empezamos, personería o la defensoría del pueblo. Si estamos en un nivel un poquito más alto, puede que vamos a encontrar la oficina de trabajo. Y si ya estamos en una ciudad, en un sitio más grande, vamos a encontrar el Ministerio del Trabajo. Claro, hasta ahí, ¿quiénes nos pueden defender? Ahora vamos a seguir revisando la guía. Muchas gracias, Juan. Vamos a seguir revisando la guía. Listo. Ya socializamos esto y lo que vamos a ver ahora es basado en el componente formativo y la información proporcionada por el instructor. Ya vamos a ver la exposición. Vamos a hacer un mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la Organización Internacional para el Trabajo, la CIDH y la CP. Ya les voy a explicar qué es. Y entonces vamos a hacer ese mapa mental. Vamos a mirar dónde está aquí. Por favor, me avisan si están viendo la pantalla. Listo. Entonces, ay, Dios mío. Aquí está. Entonces tenemos, ellos son denominados sistemas de protección de derechos humanos. Y estos sistemas de derechos humanos del trabajo son herramientas esenciales. ¿Para qué? Para que garanticemos que los trabajadores tengan acceso a condiciones laborales justas y seguras. Entonces tenemos la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la CP, que en este caso es la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores. Aclaro, aquí no estamos hablando ni de constitución política, ni del código penal, porque hay algunos que lo entienden de esa forma. Estamos hablando es de esta comisión. Entonces, ¿qué es lo que hace esta comisión? Entonces nos están diciendo que ante una acción de una violación de derechos laborales, ¿qué pueden hacer estos tres entes? Entonces, la OIT, ¿qué puede hacer? Puede llevar a cabo investigaciones y enviar misiones de expertos para prestar asistencia técnica a los países que lo requieran, ¿sí? También puede establecer comisiones de investigación y desarrollar estándares internacionales del trabajo, que es lo que generalmente ella está haciendo. Ya cuando hay un caso puntual, ella va, investiga, a partir de sus principios y demás, empieza a aportarle, ¿sí?, al Estado herramientas para que puedan entrar a hacer una asistencia mejor dentro de lo que se está realizando. Con la CIDH, ella puede investigar violaciones a los derechos humanos y presentar medidas provisionales para proteger a los trabajadores. También puede desarrollar y promover estándares internacionales para proteger los derechos laborales, aclarando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad y es la única de ellas tres que puede instaurar un juicio. Ahí sí hay jueces, por decirlo así, ¿sí? La OIT y la CP no tienen juez, ellos simplemente ayudan a investigar. La CIDH, si ya es un caso de lesa humanidad, es algo muy grande que puede que el Estado se le salga de las manos o esté involucrado el mismo Estado, ella puede entrar a revisar el caso, a ayudar a hacer la investigación y, ¿por qué no?, a dar medidas para que no sean vulnerados los derechos de los trabajadores. Y la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores puede elaborar también informes, recomendaciones sobre la situación de los derechos
humanos en los países miembros, aclarando que estos van relacionados a los derechos laborales y pueden entablar diálogos y establecer mecanismos para el seguimiento y la evaluación de los avances en esos derechos. Eso es lo que podemos hacer. Hasta ahí, claro. La primera evidencia que tenemos que hacer, que es el mapa mental. Necesito que alguien me diga que sí o que no, porque como estoy en la otra página, gracias. O sea, para poder ver bien. Ahora vamos a revisar algo que se llama el foro. Vamos a ver un estudio de caso. Aquí el caso es el siguiente. Hay un hombre de 52 años, padre de 2 niños, que fue sometido a una cirugía de hernia que le generó dificultades en la movilidad de una de sus piernas. Con ese antecedente, suscribió un contrato laboral a término fijo con una empresa de confecciones para ejercer el cargo de vendedor demostrador. Él se ganaba 1.550.000. Tras un año de laborar allí, su contrato fue renovado por 12 meses más. Y todo lo que se le debía pagar por ley hasta ese tiempo, o sea, en el primer año, digamos que trabajó del 2021 al 2022, listo, todo se le pagó. Empezó en el 2022 y se le terminaba contrato en el 2023. Entonces, ya hasta ahí todo bien, se le renueva el contrato. Sin embargo, tras una recaída en su salud que lo obligó a incapacitarse por 3 meses, la empresa decidió dar por terminado el contrato un mes antes de terminar este, justificando su despido en su bajo rendimiento laboral, cancelando solo su sueldo y notificándole que su liquidación la pagarían en un mes. Sin embargo, a la fecha este pago no ha sido realizado. Entonces, el ejemplo que yo les ponía era del 22 al 23. Él empezaba contrato en el 23 y terminaría en el 24. Entonces, él no alcanzó a cumplir un año, fueron un mes antes y hasta la fecha, digamos que él hubiera trabajado hasta septiembre. Desde septiembre hasta esta fecha, a él no le han pagado. Entonces, aquí me dice cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen. Dentro del componente que yo les envié una lista de derechos para que la revisen y ahí poder notificar si ustedes creen que se le vulneró el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a una seguridad social, lo que ustedes crean que se le vulnera. Y aparte de eso, entonces, ¿qué tenemos que presentar? Una cartelera donde ustedes presenten cuál es el incumplimiento de los derechos en el caso, ¿sí? ¿Qué se les presentó? Y sus conclusiones. Es que se le vulneró el derecho al trabajo, el derecho a la liquidación, el derecho a tal, y por qué se le vulneró y cuáles son las conclusiones que ustedes ven. Como tal, esta información ustedes la van a colocar en el foro. Claro, hasta ahí la segunda parte de lo que tenemos que entregar. Eduardo, claro. Laura y Juan Camilo, claro lo que tenemos que entregar en el foro. Perfecto. Ahora vamos a la tercera evidencia. Entonces tenemos aquí, me perdió la evidencia. Hay que hacer un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Aclaro, aquí dice derecho de petición y acción de tutela, pero si nosotros leemos, ¿sí? Dice, con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un cuadro comparativo en el cual enuncie características del derecho de petición, la acción de tutela y la queja. Cómo se aplica y cómo se presenta. Entonces ahora les presento el derecho de petición, la acción de tutela y la queja.
Entonces, estos son mecanismos que nosotros podemos utilizar para hacer valer nuestros derechos. El primero que vamos a conocer es el derecho de petición. Es el artículo 23, que está protegido por la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué se caracteriza? Primero, porque es un derecho fundamental que le permite a los ciudadanos que solicitar información. Ojo pues, consultar o pedir respuestas de interés general y debe ser resuelto en un plazo máximo de 15 días hábiles. Aquí, por ejemplo, en un derecho de petición, yo le puedo colocar un derecho de petición a Eduardo y le puedo decir, Eduardo, porque lo he llamado, lo he buscado, nada que aparece. Entonces le mando un correo y le digo, querido aprendiz Eduardo, debido a que lo he buscado, le he enviado correos y demás, quiero, por el derecho de petición, solicitarle que me explique por qué no me ha entregado tales y tales evidencias. Si a la fecha yo debo calificar y ya eso debió haber estado fluido. Ahí yo le estoy pidiendo una explicación o una información de por qué él no ha hecho algo que debía hacer. Y entonces Eduardo llega y me escribe por escrito que era que estaba enfermo, que se le había olvidado notificarme y mandarme la excusa, pero que ahí está. Por esa razón, Eduardo no pudo subir las evidencias, ¿sí? Para eso yo puedo utilizar un derecho de petición. Con un derecho de petición no es que me vayan a dar, es que necesito que me reintegre en el trabajo. Voy a colocar un derecho de petición para que me vuelvan a contratar, porque es que me despidieron por injusta causa. Entonces, señor Juan Camilo, yo necesito que usted me vuelva a contratar porque usted vulneró mi derecho al trabajo y necesito que me vuelva a contratar. Eso no es un derecho de petición. Un derecho de petición puedo hacerlo yo y decirle, señor Juan Camilo, buen día. Según el artículo 23, yo puedo pedir esta información. Quisiera que usted me explicara cuáles fueron los motivos reales del por qué mi contrato se terminó tal día y no hay causa. Ya no entiendo las causas de mi despido, necesito que me las explique por escrito. Juan Camilo está en la obligación de escribirme, querida Ivonne, su contrato fue terminado porque usted no se presentó al trabajo, usted no hizo esto, usted se le hicieron 3 llamados de atención y hizo caso omiso a todas las recomendaciones que su jefe le hizo y debido a esto se canceló su trabajo. Y su contrato ya no está. Para eso me sirve. Generalmente uno pone derechos de petición, por ejemplo, en el área de la salud, ¿sí? Pero no es para que le den el medicamento, simplemente para que le explique si la medicina que uno debe tomar es de mínimo vital, ¿por qué a mí no me la están dando? Si necesito el medicamento, para esto necesito que me explique. Entonces, cuando ellos ven el derecho de petición y dicen, pero este es un mínimo vital, entonces dice, le contesta, doña Ivonne tiene toda la razón, como es un mínimo vital, le podemos informar que sí se le va a dar la medicina porque usted sí la necesita. Le están respondiendo el por qué no, pero revisando usted sí podía. Eso se hace con un derecho de petición y un derecho de petición usted lo puede colocar en su empresa, en el conjunto donde vive, ¿sí? Usted puede ejercer ese derecho. Usted necesita saber cómo está el avalúo de una casa. Usted pide un derecho de petición en la alcaldía. Si no se lo... Yo puedo hacer un derecho de petición y necesito saber el avalúo de las casas de mi municipio. Y me lo deben dar porque es una información pública. ¿Sí? Claro, lo que es un derecho de petición y lo que yo puedo hacer con él. Bueno, lo tomaré como un sí. Ahora vamos a mirar la acción de tutela.
La acción de tutela está en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, es un mecanismo constitucional para la protección inmediata de los derechos fundamentales. O sea, aquí tenemos que ser muy claros y cuando nosotros queramos hacer una acción de tutela, tenemos que estar seguros que los derechos que vamos a enunciar tienen que ser fundamentales. Por eso podemos hablar en el área laboral que podemos colocar una acción de tutela, por la sencilla razón que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, ¿sí? Y si está siendo vulnerado, yo puedo colocar una acción de tutela. Es decir, es que a mí mi jefe lleva 6 meses y yo llámelo y mire, págueme, lo llamé a la oficina de trabajo y nada. Yo le puedo colocar una acción de tutela porque es que yo no trabajo para que me vean. Y una de las razones de trabajar es que usted, por hacer algo, le debe pagar, ¿sí? Entonces, ahí podemos colocar una acción de tutela y se aplica en situaciones donde el afectado ya no tiene otro medio de defensa o este medio no es efectivo o no es idóneo. Y se puede presentar de manera escrita ante un juez o tribunal competente. Y la queja es un recurso que tienen los ciudadanos, ¿para qué? Para manifestar ese descontento o insatisfacción ante el servicio de una entidad pública, una empresa privada o ante una persona en específico. Por ejemplo, empezamos la clase de hoy y les digo yo, muchachos, ustedes tienen alguna petición, queja, reclamos, no nada. Y entonces ustedes al otro día hablan con su gestor y dicen, mire, nosotros queremos colocar una queja, pero no lo queremos a nombre propio, sino solamente con la cédula, ¿sí? Y queremos enviarla a la coordinación académica como forma de queja, porque resulta que la instructora Ivonne no nos está dando la formación, o llega tarde, o no se le entiende. Entonces, queremos poner una queja para ver qué posibilidades hay. Y ustedes lo pueden hacer. Uno lo puede hacer o con la cédula o a nombre propio, no hay ningún problema. Se aplica cuando mis derechos como cliente o como usuario no están siendo respetados o cuando el servicio recibido ha sido deficiente o inadecuado, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo presentar? Generalmente es de forma escrita, pero usted también lo puede dejar de forma verbal, ¿sí? Aunque este no es un recurso judicial, puede ser un primer paso, ¿para qué? Para ir haciendo un debido proceso y dejar constancia de que yo sí estaba inconforme con algunas cosas. La diferencia entre estos tres mecanismos. Entonces, el derecho de petición es para solicitar información o respuestas de temas de interés general o de algo en particular que necesita la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo necesito que me dé mi contrato laboral. Es un derecho que a mí me den una copia del contrato, pero llevo 6 meses pidiéndola y no, entonces yo puedo hacer un derecho de petición exigiendo mi copia de mi contrato laboral. La acción de tutela se utiliza ¿para qué? Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona que estén siendo vulnerados o amenazados. ¿Quiénes me pueden ayudar a hacer un derecho de petición o una acción de tutela? Ahí entra o en el ministerio o en la oficina de trabajo o la personería. Ellos tienen la potestad para ayudarlo a uno a enrutar y poder realizar estos mecanismos. Y en la queja también ellos pueden hacerlo y es un recurso que tiene uno para manifestar ese descontento o insatisfacción con el servicio de una entidad pública o privada. Aplica para las dos. Y aquí ya nos cuenta cómo aplicarlo. Entonces, el derecho de petición, cuando uno tenga preguntas o dudas sobre el funcionamiento, estos son ejemplos de cómo se debe aplicar la acción de tutela cuando los derechos estén siendo vulnerados y la queja cuando usted esté insatisfecho. Esos son los ejemplos que tenemos con respecto a estas situaciones. Hasta ahí, claro, ¿qué son
y cómo se está manejando las características, la presentación y la forma de aplicar. Listo. Ahora, la última evidencia. La última evidencia tiene que ver con un texto argumentativo. Entonces, de aquí ustedes pueden escoger la importancia del derecho de asociación o el derecho de huelga o los desafíos del trabajo en el mundo moderno. Estos son temas que nosotros ya vimos en las clases anteriores. Aquí, en este, a ver si está aquí. Ah, no está. Yo solamente les envié esas dos presentaciones. Por favor, me miran si solamente les mandé esas dos presentaciones. Hay 3, instructora. Listo. Entonces, vamos a mirar, yo creo que es esta, pero no se me alcanzó a descargar. Entonces vamos a mirar, a ver, esta ya se las presento, dígame que sí, aquí está. Y con esta, aquí estamos viendo la presentación. Con esta presentación hago un breve resumen de esas 3. Entonces, aquí, en los derechos humanos del trabajo en Colombia, sí, buenas, para que me deje mirar, gracias. Entonces, aquí es el resumen de lo primero que vimos, cómo son los derechos humanos del trabajo, que son los que protegen las condiciones dignas, justas y equitativas en el ámbito laboral. Surgieron como una necesidad y como respuesta a las injusticias y abusos cometidos durante la revolución industrial, y ahorita se volvió. Derechos del trabajador en Colombia, entonces nosotros tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Que ahí es donde están todos los derechos de los trabajadores, que yo en el otro archivo, pues les coloqué de pronto como los más representativos o los que con mayor frecuencia se ven vulnerados. Tenemos los más vulnerados, que son el salario justo, la jornada laboral adecuada, la seguridad y salud en el trabajo y la no discriminación. Por otra parte, entonces aquí hablamos de la importancia del derecho de asociación. ¿Qué me da a mí el poderme asociar? Garantías y beneficios. Permite que nosotros como trabajadores podamos formar sindicatos y asociaciones. Aclarando, si yo quiero, si yo no quiero ser parte, también tengo derecho a decir no quiero, ¿sí? Pero esto lo que busca es defender y promover los derechos laborales, negociar colectivamente y lograr mejores de mis condiciones laborales. El derecho a la huelga es una herramienta fundamental, es el último recurso que yo utilizo para los trabajadores para poder hacer valer mis derechos. Esto me permite suspender temporalmente las labores como medida de presión para negociar condiciones laborales más favorables. Y en el área del desafío del derecho del trabajo en el mundo moderno, hablamos de la tecnología, que el avance tecnológico plantea desafíos en la protección de los derechos laborales, como la automatización y la precarización del empleo, ¿sí? Y que es necesario que nos adaptemos y que las legislaciones se adapten a estos cambios. Y en un mundo cada vez más globalizado, es fundamental garantizar la protección de los trabajadores migrantes, informales y en situación de vulnerabilidad, asegurando sus derechos laborales y sociales. Ese es pues como un breve resumen de estas 4. Entonces, hasta aquí, ¿está claro qué tenemos que hacer en la guía? Esos aportes que tienen que hacer en el texto es de una página. Ahí dice cuánto tenemos que hacer. Esas son las evidencias que tenemos que manejar. ¿Hay alguna duda? ¿No quedó algo claro? ¿Cómo van?
¿Se les ha dificultado? A Juan Camilo quiero escucharlo porque pues ya Laura y Eduardo me contaron al principio de la sesión cómo iba el proceso. Hola, instructora. No, ha sido pues más que nada de administración del tiempo, pues para cumplir no solo Sí, con las evidencias con usted, sino también con los otros instructores. Y sí, pues sí, como tal las evidencias, digamos que dificultad, digamos que no presenta mayor dificultad, sin embargo sí que pues son bastante interesantes y requieren de lectura, interpretación y hasta cierto punto de reflexión. Entonces digamos que también requieren un poquito de su tiempo. ok. ¿Vamos bien con las evidencias, Juan? Sí, señora, hasta donde tengo, pues hasta donde he visto la última vez en la plataforma, pues he tenido buenos resultados y pues Ok, ahora es, ya le he calificado, ya le he hecho las, las correcciones o las sugerencias dentro de... sí, sí, ya me aparecieron los comentarios en las evidencias. De pronto sería revisar el foro, qué comentarios me ha puesto. Eso ya Ok, ahorita me encargaré de hacerlo y ya sería administrar el tiempo para hacer estas que acabamos de ver. perfecto. Listo. Entonces la recomendación, y ya con esto cerraríamos, la recomendación para todos es aprovechen como este pedacito. Yo trato de, aparte de lo que ustedes tienen allá, enviarles como un material en donde les quede un poco más fácil, que tengan la información de primera mano y que sea de pronto lo que dice Juan Camilo, hay que tener paciencia y en ciertos momentos que poner nuestro punto de vista, pero también como organizar ciertas cosas para que sea más fácil. Y como que uno después de que sale de esto, ir organizando para que sea un poquito más fácil, porque miren que aquí son 4 evidencias, son 3 evidencias y un foro. Y ya dentro de 8 días es una evidencia y un foro. Entonces, para que no nos dejemos coger la tarde, ¿sí? Porque ya la última sesión es dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta, sugerencia, petición, queja, reclamo? Cuéntame, Juan. No, qué pena, es que me volví a confundir de emoticon. Listo. Bueno, muchachos, entonces en este momento doy por terminada la grabación. Les agradezco a ustedes por haber venido. Muchísimas gracias por su asistencia.